Muchas gracias. Ante todo, buenos días a todos y agradezco especialmente a los organizadores del evento por darme esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de mis experiencias en la industria de juegos de azar. Cuando hablamos de juegos de azar, tenemos que hablar de regulación. Cuando hablamos de regulación, tenemos que hablar del Estado. Y para poder entender la dimensión del Estado peruano, comparto con ustedes algunas cifras. El Estado peruano es una institución que tiene 60.000 millones de dólares de ingresos anuales, que tiene 1,5 millones de trabajadores, que tiene 100.000 sucursales y tiene más de 32 millones de clientes, a los cuales el Estado tiene que otorgar bienes, servicios y regulaciones, como ustedes lo saben. Dentro de esos objetivos del Estado peruano justamente está la regulación de los juegos de azar. La ponencia de esta mañana que quiero compartir con ustedes es, en una primera parte, recordar un poco lo que ha sido la regulación de los juegos de azar, específicamente de casinos y tragamonedas, en los últimos 30 años, y en base a esa evidencia, poder invitar a todos ustedes a sumarse a un esfuerzo por lograr que se apruebe una política pública sobre los juegos de azar. ¿Por qué? Porque solo una política pública sobre los juegos de azar puede otorgar seguridad y estabilidad a la actividad, sobre todo, como vamos a ver más adelante, desde el punto de vista del aspecto tributario. Entonces, he dividido la historia de la regulación en el Perú en estas 4 etapas, que las pasamos a ver rápidamente. Como ustedes saben, la primera regulación de juegos del año 1989, en el Perú no hay ninguna norma específica a nivel constitucional sobre los juegos de azar. Simplemente la Constitución establece la posibilidad de la libertad de empresa y el derecho de todos los ciudadanos al entretenimiento. Sobre esos 2 derechos fundamentales se construye toda la legislación de los juegos de azar. El Código Civil peruano sí, que es un código del año 1984, establece que hay 3 tipos de juegos de azar: los prohibidos, los regulados y los no regulados. Entonces, a partir de esta estructura, en el año 89, y de manera muy precaria, porque todavía no se conocía mucho de la actividad, es que el Estado peruano comienza a regular nuestra actividad. Y así encontramos, por ejemplo, en el año 1992, la primera ley. En realidad, recuerden que en esa época teníamos un gobierno de facto, entonces un decreto ley, en realidad el decreto ley 25836 de 1992, que comienza a establecer pautas, comienza a establecer impuestos especiales, restricciones, etcétera, sobre la actividad. Este decreto se modifica posteriormente hasta que llegamos a 1993, creo que es una fecha muy importante, porque en ese momento, a través de una norma de tributación municipal, se crean impuestos especiales para tragamonedas, para casinos, pero además, como lo indica esta mención, se delega al ministerio, que en esa época era el Ministerio de Industria y Turismo, ahora es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se delega facultades para que puedan regular la actividad. Entonces aparece el primer régimen tributario, primero con una tasa a los casinos sobre el 20%, a los tragamonedas primero con una tasa fija por el 7% de la UIT, luego se aumenta el 15% de la UIT. Nuevamente hay una posterior regulación que establece un impuesto incluso mayor. Y toda esta regulación es muy cuestionada por los operadores, muy cuestionada desde el punto de vista constitucional, muy cuestionada desde el punto de vista técnico. Digamos, es una regulación que yo la denomino fallida, porque es muy dispersa, casi nadie la cumple, el porcentaje de cumplimiento es menor al 5 o 6%. Entonces el Estado, finalmente, 10 años después,
logra una regulación uniforme, una regulación moderna a través de la Ley 27153 de julio de 1999. En esta norma podemos reconocer algunos aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, los principios, la finalidad que establece la ley, como es garantizar la transparencia, el trato igualitario, la honestidad del juego, proteger a la población vulnerable, evitar propósitos ilícitos, etcétera, ¿no? Cosas que son, digamos, muy bienvenidas por los operadores y que además sientan un ejemplo en la región porque esta problemática de los juegos que venimos viendo desde el año 89 no solo es del Perú, ¿no? Varios países de la región también pasaban por el mismo proceso. Cosas negativas de esta regulación: algunas restricciones, como la restricción que hasta ahora se mantiene vigente y la estancia mínima. Como ustedes saben, en el Perú, las salas de juego no pueden operar a menos de 150 metros de los templos y los centros educativos, ¿no? Una norma, a mi entender, abiertamente inconstitucional y que en la operación, en la práctica, genera muchos problemas, sobre todo si consideramos que en muchas ciudades del país las zonas comerciales, en los centros de la ciudad, están rodeadas de estos impedimentos, ¿no? De colegios y de templos, ¿no? Otro aspecto negativo de esta legislación: el impuesto, la tasa del impuesto. Se establece una tasa de 20% sobre el net win sin ninguna deducción, una tasa excesiva, a mi entender, más considerando las condiciones y particularidades del mercado peruano, ¿no? Y finalmente se establece un proceso de adecuación, es decir, que todas las operaciones anteriores a 1999 se tienen que adecuar, pero este proceso de adecuación se establece en plazos muy cortos, realmente no funciona muy bien la ley. Y entonces llegamos a la siguiente situación. Antes de entrar a esa parte, otra cosa importante, otra cosa positiva de la 27153 de esta ley del año 99, es que todas estas normas anteriores al 99, todas quedan derogadas expresamente, ¿no? Acá he puesto la norma donde expresamente deroga todo y se unifica en una sola legislación y se establece un solo impuesto para la actividad. Incluso se deroga expresamente el impuesto selectivo al consumo, que existía antes de 1999. Este es un tema muy importante porque, digamos que el tema central de mi exposición es justamente sobre el impuesto selectivo al consumo, que a mi entender viene afectando mucho las operaciones en la actualidad. ¿Qué pasa con la tasa del impuesto del 20%? Esta norma llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en el año 2002, en una sentencia que marca un precedente importante en la región y que hasta ahora es un ejemplo de justicia y de buena elaboración, establece que esta tasa es confiscatoria, ¿no? Expresamente dice que con el nombre o la etiqueta de un impuesto a la explotación, en realidad lo que se está gravando es las utilidades, con una tasa del 20%, adicional al régimen tributario nacional, lo cual lo declara confiscatorio y se deroga este impuesto. Entonces el Congreso de la República modifica la tasa. Estoy hablando un poquito de historia porque quiero tratar esto como una evidencia para la propuesta final que quiero compartir con ustedes. El Congreso de la República, al ver que el Tribunal Constitucional deroga la tasa del 20%, modifica la ley y establece el régimen tributario actual, ¿no? Una tasa de 12%, con 2% de deducción por gasto, en realidad es una tasa de 11.76% sobre el net win, que es la que está vigente hasta el día de hoy. Una cosa bien importante en esta historia de lo que ha pasado en la regulación del Perú es compartir con ustedes la ley 28872. El Congreso de la República, en el año 2006, modificó todo el régimen del que les he estado hablando y estableció una tasa adicional de impuesto a la renta de 12% para los operadores. Esta norma fue acompañada de mucho trabajo por parte de muchas personas que están acá, de muchos gremios representativos de la actividad, etcétera, porque consideramos lo más correcto, lo más técnico desde el punto de vista constitucional.
Sin embargo, esta norma, que fue aprobada por el Congreso y se publicó en el peruano, nunca entró en vigencia. Bueno, y así llegamos al final de esta segunda etapa, y los resultados no son muy buenos. Ya tenemos más de 15 años de actividad en el Perú, y una norma del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hace un recuento. Esto es una norma publicada en el Diario Oficial, y establece, como ustedes ven ahí, que solo el 5.9% de las salas tienen autorización en lo que es casinos, y solo el 15% de las salas del Perú en lo que es máquinas tragamonedas están autorizadas, ¿no? Esto amerita esta publicación del Diario del Comercio, como ustedes saben, uno de los más importantes de la ciudad, el más antiguo del país, que en la carátula establece el 96% de los tragamonedas y casinos incumple las normas, ¿no? Me tomo la libertad de recordar este titular porque también uno de los temas críticos importantes de la actividad es justamente ¿no? Nuestra relación con la prensa y la percepción que tiene la ciudadanía sobre la actividad. Bueno, pasamos a la tercera etapa, a la que yo denomino la tercera etapa de la regulación de juegos en el Perú, y es con la aprobación de la Ley de Reordenamiento y Formalización, ¿no? Diciembre del 2006, la Ley 28945. Esta norma marca un hito. Esta norma, a mi entender, es muy provechosa, muy beneficiosa, y ha permitido el crecimiento de la actividad y la generación de puestos de trabajo y recursos fiscales de la que ahora todos nos sentimos satisfechos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta norma lo que hace es establece una línea en el tiempo y dice, bueno, ok, no he podido regular adecuadamente esta actividad, entonces lo que voy a hacer es voy a hacer un corte a la fecha, y los operadores que estuvieron o que prueben que estuvieron operando antes de la entrada en vigencia de esta norma se pueden formalizar excepcionalmente sin cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, la distancia mínima. Por eso es que justamente por esta norma es que muchas personas que vienen de otros países me preguntan constante, ¿y por qué si en el Perú está prohibido operar una sala cerca a un templo o a un centro educativo, entonces por qué nosotros vemos tantas salas que no cumplen esta condición? Y es justamente por esta norma. Esta norma establece un régimen excepcional, y a partir de la publicación de esta norma para adelante sí se exige el cumplimiento del requisito, y para las operaciones anteriores no. Creo que fue un criterio del legislador muy positivo y que permitió dar solución a un problema real que se presentó, como se presenta también en muchas otras actividades, cuando una actividad comercial, digamos que avanza o se desarrolla mucho más rápido de lo que es la legislación. Y importante también mencionar en este recuento de la historia de la regulación del Perú, la sentencia de acción competencial. Esta es una sentencia muy cuestionada en los foros académicos, porque el MINCETUR, al verse desbordado, al no poder controlar la actividad, recurre al Tribunal Constitucional para pedir que se declaren nulas sentencias que protegían las inversiones y las operaciones ya existentes, ¿no? Y efectivamente, entonces, tenemos en este año crucial, 2006-2007, por un lado, una norma que permite el reordenamiento y la formalización, y por otro lado también que acompaña a la norma de MINCETUR una decisión polémica, sí, pero finalmente que al final de cuentas resultó positiva, que evita que se siga operando en base a sentencias judiciales. Se declaran nulas cerca de 92 sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se mandan a consulta cerca de 30 más, y finalmente, digamos que después de esta resolución judicial, digamos, establece una equidad para que todos los operadores puedan competir en igualdad de condiciones. Después de este proceso de formalización, viene, a mi entender, una etapa muy positiva del juego, que además es acompañada con muchas medidas muy interesantes. Acá estoy señalando algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, se modifica el Código Penal y se penaliza la operación ilegal de casinos y tragamonedas. Se establecen normas de prevención del lavado de activos. Se prohíbe el uso de máquinas destinadas a menores de edad.
se establece la obligación del sistema online, del sistema unificado de control a tiempo real, vigente hasta la fecha y que da mucha transparencia y mucha seguridad a todos los negocios. Y finalmente, la ley de prevención de ludopatía. Entonces, con estas normas, digamos que se completa un marco jurídico muy estable, muy técnico, que permite un gran crecimiento de la industria de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Creo que acá están presentes muchos empresarios, entonces esto es una gráfica que creo que respalda lo dicho, ¿no? Como vemos, esta es la recaudación en millones de soles. La recaudación oficial es una información que entrega la SUNAT, de cómo vemos que a partir del año 2006, 2007 comienza a incrementarse la recaudación y llega a un pico en el año 18, 19, que es más o menos equivalente a 100 millones de dólares anuales, que es más o menos el promedio de la recaudación en el país. Este momento, digamos, de crecimiento, de fortalecimiento, de ordenamiento, de formalización, yo lo quiero graficar, justamente con este titular del 2019, ¿no? Donde el mismo diario que criticó la industria y el incumplimiento de las normas, publica la final del campeonato de vóley femenino, la final del campeonato nacional de vóley femenino. Creo que no se nota muy bien en la fotografía, pero el sponsor principal del equipo es un casino, ¿no? Es un casino de juego, y entonces de alguna manera esto refleja los nuevos aires de la industria y la formalización de la actividad. Y bueno, entonces, después de todos estos beneficios que son acompañados, dicho sea de paso, por el buen trabajo del regulador peruano, como lo ha dicho la viceministra, considerado durante muchos años uno de los mejores reguladores de la región, es que nuevamente empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque en el año 2018 el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo otorga facultades al Poder Ejecutivo y lo autoriza para modificar el régimen tributario de casinos y tragamonedas, ¿no? Específicamente lo autoriza para crear un impuesto selectivo al consumo, pero el Congreso tiene la habilidad de poner un seguro, ¿no? Y establece que tiene que ser respetando el ámbito constitucional, haciendo referencia claramente a los antecedentes que he compartido con ustedes de la sentencia del Tribunal del 2002 y todos los procesos de conflictos y controversias sobre el régimen tributario que han existido en el país. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no respeta esta delegación de facultades, y es así como se aprueba el decreto legislativo 1419, actualmente en vigencia, que establece un impuesto adicional a la operación de casinos y tragamonedas, un impuesto con una tasa ciega, abiertamente antitécnico, confiscatorio, que no grava la capacidad contributiva de las empresas, que supuestamente pretende gravar el consumo, pero que en realidad está gravando las utilidades de los negocios, ¿no? Se establecen estos montos que aparecen ahí en función al rendimiento de las máquinas. Esta norma, a nuestro entender, es abiertamente inconstitucional. El mismo Congreso de la República, el 5 de diciembre del 2018, presenta un informe al que estoy haciendo referencia en la diapositiva, donde expresamente dice que este decreto legislativo no cumple los alcances de la delegación otorgada al Poder Ejecutivo y por tanto recomienda su derogación. Lamentablemente, por factores extralegales más relacionados con la política peruana, es que a pesar de esta recomendación expresa, hasta el día de hoy este decreto legislativo sigue vigente y sigue causando mucho daño a la industria de juegos. También se recurrió al Tribunal Constitucional para poder corregir este error.
Lamentablemente no se lograron los votos, solo se lograron 4 votos de los magistrados para poder derogar esta norma, pero es importante resaltar los fundamentos de estos votos que recomiendan la derogación de este impuesto selectivo al consumo, donde expresamente también indican que este impuesto, en realidad, con el nombre de impuesto selectivo al consumo, lo que se está haciendo es gravando las utilidades de los negocios y, por lo tanto, considerando el impuesto existente al juego más este nuevo, el efecto es confiscatorio y es perjudicial para la industria. Quería con esta información compartir con ustedes, porque es difícil conseguir información oficial. Tuve la suerte de conseguirla, la SUNAT me mandó la información de la recaudación del impuesto selectivo al consumo correspondiente a los ejercicios 22 y 23, los últimos 2 ejercicios, y haciendo una comparación con la recaudación del impuesto al juego, ya podemos ver que este impuesto selectivo al consumo equivale al 41% y 42% del impuesto al juego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la práctica, esta tasa, que como les estaba contando hace unos minutos, se inició con 20%, se declaró inconstitucional, se redujo a 12%, bueno, con otro nombre, en realidad la han vuelto a subir, y ahora estamos en una tasa efectiva de alrededor de 18-19%. ¿Qué pasa con una tasa tan alta, con una tasa tan gravosa para la operación de casinos y tragamonedas? Conseguí las cifras oficiales de algunos operadores, pero por obvias razones preferí usar porcentajes y quería compartir esta información con ustedes, ¿no? Esto es en base a información real, considerando el promedio de ventas declarado a la SUNAT. Es una simulación de una sala de 120 máquinas con una venta de 100. Entonces, ¿qué tenemos como gastos? Tenemos participación de máquinas, 25, planilla, que es un gasto muy importante, 10, atención al cliente, 10. Este también es un punto importante porque a veces vienen personas de otro país, entonces me dicen, Constante, pero ¿por qué tú reclamas tanto por una tasa de 12%? En mi país pagamos 25, pagamos 30. Claro, lo que pasa es que no se puede comparar cosas distintas, ¿no? En el Perú el mercado, la actividad de casinos y tragamonedas es un mercado abierto, muy competitivo, ultra competitivo. Entonces, claro, si a mí me dan una especie de monopolio o alguna restricción para operar yo solo en una ciudad, obviamente podría pagar una tasa mayor. Pero en el mercado peruano, donde hay tanta competencia y es una actividad que sí abierta a cualquier empresario que quiera iniciar esta actividad, entonces el costo de la operación es mayor y de esta manera se ve reflejado en justamente la atención al cliente, ¿no? Bueno, ahí tenemos arrendamiento, marketing, servicios públicos, seguridad, mantenimiento, en fin, una serie de cosas hasta que llegamos a los impuestos, ¿no? Tenemos 12% o 12 puntos de impuesto al juego y este selectivo al consumo que más o menos es 5, y entonces tenemos una cantidad de gastos que supera nuestros ingresos, ¿no? Claro, en cualquier mercado, en cualquier negocio, trátese de juego de azar o trátese de lo que ustedes quieran ver, siempre hay empresas que son mucho más eficientes, mucho más exitosas y obviamente no enfrentan estos números. Pero también hay de las otras, ¿no? Y esas son las que nos preocupan porque justamente una de las fortalezas de la industria es la generación de puestos de trabajo. Entonces, mantener a toda la actividad en una línea donde puedan poder cubrir sus gastos, pagar sus impuestos y mantener un crecimiento sostenible, creo que es un objetivo que debemos compartir todos. Después de este lamentable suceso con el impuesto selectivo al consumo, que hasta ahora no se soluciona y que sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones, nos encontramos con la pandemia. Y en la pandemia sucedió algo que realmente a mí me molestó mucho personalmente. El programa estrella del gobierno peruano para apoyar, para colaborar con las empresas, fue el programa, como ustedes recordarán, Reactiva, ¿no? Que fue lanzado con bombos y platillos y que realmente fue muy beneficioso para muchos. Lamentablemente, por norma expresa, el Ministerio de Economía y Finanzas nos excluyó de este programa.
nos excluyó poniéndonos en esta lista terrible de sectores con percepción social negativa. Y yo no acepto esta norma porque el sector de casinos y tragamonedas está autorizado, está formalizado, está controlado, está fiscalizado. Entonces, ¿cómo puede ser que una institución del Estado te autorice, te otorgue una licencia, te fiscalice, te controle, y otra diga que tienes una percepción negativa y te excluya de este programa? Bueno, la primera exclusión no me gustó, pero finalmente entendía, porque respondía a una naturaleza, ¿no? A la naturaleza jurídica de los juegos de azar, y se excluyó a todos los juegos de azar. Pero al mes siguiente se modificó la exclusión. Y entonces, como ven ahí, en la segunda fotografía, se excluye a los juegos de azar, casinos y otras actividades similares, pero se retira de esa lista a las loterías, ¿no? Entonces, tampoco yo entiendo, porque si es que lo que se trata es de excluir a una actividad con la misma naturaleza jurídica, como todos sabemos, las loterías son parte de la industria de los juegos de azar. Entonces no tiene ningún sentido esta exclusión, ¿no? No está en la diapositiva, pero una razón más para rechazar estas decisiones, comparto con ustedes, recuerdo una norma del Ministerio de Producción, donde también permite la venta de juegos de azar en cualquier local, durante la pandemia estoy hablando como un régimen excepcional, en cualquier local, en cualquier lugar sin necesidad de licencia, pero también excluyendo a casinos y tragamonedas. O sea, es decir, una discriminación abierta y absoluta por parte de una de las autoridades del Estado peruano. Ok, todo esto que les he contado simplemente es la evidencia que me permite proponer, digamos, la parte central de mi presentación, que es la necesidad de contar con una política pública sobre los juegos de azar. Como ustedes saben, el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Estas historias que he contado con ustedes, bueno, han pasado 20, 30 años, pero tenemos que tenerlas siempre presentes. Mi propuesta es tomar una iniciativa para que a través de los organismos representativos, muchos de ellos acá presentes, el MINCETUR pueda, por una vez por todas, aprobar una política pública sobre el juego de azar. Y que ésta se base en la estabilidad y la seguridad de las operaciones y en la correcta imposición tributaria. En mi trabajo como abogado, he tenido reuniones con muchos funcionarios, con congresistas, con jueces, con magistrados, con algunos funcionarios que están incluso acá presentes. Muchos de ellos han entendido las razones técnicas, legales y han colaborado mucho para el crecimiento de la actividad. Entre ellos, por ejemplo, puedo recordar a Manuel San Román, del cual el día de hoy hay un merecido homenaje. También puedo citar, acá está presente el ingeniero Yuri Guerra, el director general actual de Juegos, que es una persona del que nadie puede dudar de su capacidad y de su honestidad. Sin embargo, no todos los funcionarios tienen esta recepción. Y entonces vemos muchas veces que la política de juegos es un vaivén que está sujeto muchas veces a opiniones personales o muchas veces a principios muy internos de cada funcionario, cada autoridad. ¿Cómo podemos cambiar eso? Es justamente a través de la aprobación de una política pública sobre los juegos. En esta diapositiva yo presento una fotografía elaborada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. ¿Qué sucede? Después digamos, de los años 50, 60, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha desarrollado mucho esta doctrina de las políticas públicas, porque justamente muchas jurisdicciones han encontrado que este es un problema, la falta de seguridad, la falta de estabilidad ahuyenta la inversión, la reducción de la inversión afecta el trabajo y finalmente perjudica a nuestros países. Entonces,
tanto la política nacional número 24 del Acuerdo Nacional como distintas normas de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o de la política de modernización del Estado peruano al 2030, invitan a que todas las actividades del Estado peruano, o sea, tanto los bienes, los servicios como las regulaciones que brinda, estén a favor o tengan como centro el ciudadano. Y lo que se pretende es lograr un Estado eficiente, eficaz, moderno, transparente, al servicio de las personas, promotor del desarrollo. ¿Qué esperamos con esta política pública? La política pública funciona acá como una bisagra entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? En las clases de derecho, siempre una primera lección es justamente diferenciar lo que es el derecho público del derecho privado. En el derecho público los funcionarios solo pueden hacer las cosas que están permitidas expresamente por la ley. En el derecho privado tenemos la libertad de poder movernos y nuestro único límite son las prohibiciones expresamente establecidas. Este juego entre el derecho público y el derecho privado es muy difícil de manejar y genera conflictos, más todavía en una actividad tan difícil como es la de los juegos de azar. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una política pública sobre los juegos de azar? Justamente respetando algunos principios constitucionales, ¿no? La libertad de trabajo, la libertad de empresa, el derecho al entretenimiento, el respeto de los principios constitucionales tributarios. Y por otro lado, podemos a través de esta política pública respetar las finalidades de la ley, que están establecidas en la ley y que nosotros compartimos. El gran problema que yo encuentro en la regulación actual es lo que yo denomino la dictadura de la burocracia. No me refiero al regulador peruano, que al contrario, yo tengo solo palabras de elogios hacia ellos, pero sí me refiero a la autoridad del Ministerio de Economía, que no ha sabido conducir esta actividad de manera adecuada y lo único que ha hecho durante muchos años es perjudicarla, estableciendo cargas tributarias abiertamente inconstitucionales e ilegales. Entonces, ¿qué buscamos? Una gobernanza eficiente, transparente, una regulación al servicio del desarrollo. ¿Qué necesitamos seguir brindando a la sociedad? Mayores puestos de trabajo, mayor inversión, mayor recaudación tributaria. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Seguridad y estabilidad jurídica. Y eso solo se logrará cuando se corrija el actual régimen tributario del impuesto selectivo al consumo, que viene causando mucho daño, mucho perjuicio a la actividad. Muchas gracias.